objetivos específicos. Me explico. Si primero, o mi primer objetivo específico indica, no sé, describir la fisiopatología de la gastritis o la fisiopatología de la pancreatitis. Entonces, yo empiezo por ahí, no puede ser que empiece con otra información. Todo lo que respecta a ese objetivo debo empezar a desarrollar, cuidando siempre de que exista un orden de jerarquía que me permita hacer esa demostración de mi objetivo general, ¿sí? Ahora, también nos dicen que debemos tener cuidado de que hay principios generales para elaborar, para redactar esa monografía. Lo primero, que deben estar organizados los argumentos. ¿Cómo vamos a alcanzar aquello? Con la evidencia científica. Por eso hemos insistido en que sean artículos científicos. Ellos nos van a permitir argumentar con solidez no solamente todo lo que viene a ser el marco teórico, sino también las conclusiones. Debemos ser rigurosos en la construcción y el uso de las citas bibliográficas. ¿Qué son esas citas bibliográficas? Estas citas bibliográficas lo que hacen es mencionar al autor u autores de los cuales hemos recabado la información. Es decir, tengo que mencionar al autor o autores del artículo científico que estoy utilizando para redactar un párrafo. ¿Dónde voy a mencionarlo? Al final del párrafo. Según las normas de redacción que vaya a utilizar, pueden ser según normas APA o normas Vancouver. Más adelante vamos a ver cómo es que se realiza. Ahora, el enfoque. ¿Qué tipo de enfoque va a tener? La mayoría de los trabajos, por la coyuntura actual que seguimos todavía viviendo, van a ser de un tipo deductivo, es decir, estamos yendo de lo general a lo particular o de lo general a lo más específico, ¿sí? De aquello que conocemos vamos investigando aún más de tal manera que nos permita profundizar. Siguiendo el nivel de abstracción, la mayoría de nuestros trabajos van a corresponder de los trabajos que ustedes están realizando en el curso, son de tipo descriptivo y manifiesto, porque lo que se intenta es buscar o están buscando información de hechos observables, es decir, medibles. Nadie, en lo posible, hemos intentado de que nadie esté con verbos de conocer, de comprender, algunos sí tienen como objetivo general elaborar una propuesta, el proponer algo, sí, pero son muy pocos. Una gran mayoría lo que está buscando es hacer una explicación, ¿sí?, de la información que están identificando. De igual manera, otros estarán haciendo un trabajo de tipo interpretativo teórico, donde van a ir valorando los datos que están recogiendo y, bueno, o que han sido elaborados, en este caso, por otro autor. La discusión. Una gran mayoría de sus artículos científicos tienen este segmento, esta parte que dice discusión. Es muy importante que le presten atención. ¿Por qué? Van a fijarse que van a hacer una exposición, es decir, van a
a argumentar sobre los resultados que han hallado en ese trabajo de investigación, si se trata de un artículo científico, frente a los resultados de otros autores, ¿sí? Entonces, ahí lo que suele hacerse es examinar dos tesis, es decir, como que dos hipótesis, dos posturas, en la que puede resolverse con el rechazo de una, es decir, que ese grupo de investigadores rechacen los otros resultados o las otras experiencias que hayan tenido otros grupos de investigadores, o por el contrario, ambas sean rechazadas, incluida la de ellos, o puedan ser aceptadas también ambas. Por ello les digo, es importante que lean ese segmento porque les va a dar lugar a que ustedes también puedan ser críticos a momento de recuperar esa información, ¿sí? Esto nos sirve para dar solidez a la argumentación. Es preciso presentar razones que justifiquen la enunciación de la tesis final. Es decir, esto se aplica cuando, si ustedes en su monografía pretenden escribir este segmento que les ha llamado mucho la atención o les parece que es muy importante hacer esa argumentación, tener una postura frente a lo que ustedes han estudiado, pueden hacerlo, ¿sí? Pero tenemos que justificar cada uno de esos párrafos o esas ideas que pretendemos presentar. La demostración, es decir, el desarrollo mismo en qué nos estamos apoyando, es decir, en qué nos estamos basando para poder escribir nuestra monografía, es importante, ¿sí? Debemos tener evidencia científica. A eso se refiere cuando nos dicen en el testimonio y la coherencia argumentativa. Todo aquello vamos a lograrlo cuando nosotros utilicemos esos artículos científicos. Son evidencias científicas que han sido revisadas para su publicación. Por ello, cuando revisábamos, incluso les decía, a ver, fecha de publicación, y me decían, ha sido enviado o recibido el 2019 en febrero y ha sido publicado en junio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante ese tiempo ha sufrido un proceso de revisión antes de que se autorice su publicación. Para la redacción de la monografía, ¿qué es lo que tenemos que que esta tiene que ser Licen. en las citas bibliográficas correspondientes, es decir, mencionen al autor o autores. Perdón, tengo una señal, se cortó la conexión, ¿me escucharon? No. Hola. Ahorita recién Se sí, escucha, Licen. dice normal. No, doctora, no se escuchaba, estaba cortado. Sí, he escuchado la señal de que me ha devuelto la conexión. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿La discusión? Sí hemos hablado sobre la discusión. ¿Dónde se les ha cortado? ¿La demostración? Hola. Más adelante, licenciado. Doctora, Más. sí se escuchó, pero lo Sí, último, sí, exacto, la redacción de la monografía no se escuchó. Ya, gracias Aida, gracias Gerson, gracias. Lo que les decía, cuando empecemos a redactar la monografía debemos hacer de que esta esté escrita en la manera más clara posible, entendible, utilizando terminología que corresponde al área de nuestra formación o de nuestra práctica profesional, que en este caso ustedes seguramente van a utilizar bastante terminología, pero que esté relacionada a su campo de acción, ¿sí? Respecto a la honestidad intelectual,
¿Cuándo logramos esta honestidad intelectual? Cuando nosotros vayamos a mencionar a los autores o autor en los párrafos en los cuales hayamos decidido recuperar la información de un artículo científico. Por ejemplo, no voy a copiar de manera textual, voy a hacer un resumen. Me interesa este artículo científico, pero puedo resumirlo, porque no me interesa copiar todo. Voy a escribir un párrafo. Al final del párrafo voy a mencionar a qué autores corresponde esa información. Si bien yo lo estoy resumiendo, pero no es una información que yo he producido, no. Es una información que ha proporcionado un grupo o un autor, un investigador. Entonces, debe respetarse. Por ende, debemos registrar al final del párrafo, dependiendo de las normas de redacción que estemos utilizando, ya sea el apellido y el año o la numeración que corresponda a su cita bibliográfica, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros respetemos, tengamos esta honestidad intelectual al momento de redactar la monografía. Lo que les decía, el uso del idioma debe manejarse correctamente, ¿sí? Más allá de la sintaxis que tiene que tener necesariamente, de los signos tipográficos, la puntuación que debe de tener, tenemos que cuidar que la terminología a utilizar corresponda a nuestra área de acción, ¿sí? Por ejemplo, si en algún trabajo se va a repetir esta terminología o tal vez aumentando algo a lo que normalmente se conoce como requerimiento nutricional, entonces voy a escribir al inicio esa definición, lo que para mí va a significar requerimiento nutricional a lo largo de todo el trabajo, ¿sí? De tal manera que cuando yo empiece a escribir, siempre que haga mención de esa terminología, se vaya a entender aquello que he definido de inicio. No hacemos esto para todos. Siempre que hagamos alguna aclaración, alguna, no aclaración, sino alguna puntuación en específico, ahí sí. Por ejemplo, la definición de proteínas es algo que no necesita escribirse porque todo aquel que vaya a revisar su trabajo se supone que está relacionado al área de nutrición o por lo menos a todo lo que viene a ser el sector de salud. Por tanto, sí entiende lo que significa proteínas, carbohidratos, lípidos. Solamente si yo voy a hacer alguna marcación en específico, ahí sí voy a necesitar hacer la definición. Ahora, algo muy importante es que no vayamos a utilizar términos ambiguos, ¿sí? Debemos ser claros. Por ejemplo, la desnutrición Bolivia. ¿Cuánto es alta? Para mí, porque ya. Ahora, que por ejemplo, escriban los factores que influyen en la desnutrición o la. ¿Dónde nos hemos quedado? Recién se le escucha. Sí, otra vez la señal. Donde dijo que las palabras no tienen que ser ambiguas. Ah, ya. Solamente el ejemplo. Entonces, gracias, Gerson. No sé qué pasa con la señal, no está muy buena. Entonces, lo que les decía, los términos que vayamos a utilizar durante la redacción
que no sean ambiguas, es decir, que no dejemos a la subjetividad del lector. Es decir, que si alguien lee, todos tienen que tener el mismo entendimiento. ¿Cuánto puede ser, por ejemplo, de la desnutrición en Bolivia es alta? Esther, para ti, ¿cuánto sería alta? ¿En qué porcentaje? ¿O cuándo dirías que es alta? Cuando es un 20-30%, Licen, en comparación al país vecino. ¿Ya? Gerson, para ti, ¿cuánto sería alto? ¿Desde qué porcentaje ya dirías alto? Podría ser arriba de 50. B. Fíjense, para mí pudiese ser alta con un 10 por 5% comparados con los países vecinos, como dice. El colocar esos términos de decir es alto o es bajo, termina siendo ambiguo, muy subjetivo. Para unos puede ser 50, para el otro 20, para unos 5, para el otro 3. Se supone que nosotros hemos estudiado sobre esa temática en particular, por tanto, no debería haber esa ambigüedad, claro, y decir un porcentaje e indicar 5%, 8%, frente a otros países que todavía sí se considera alto. Ahora, otra forma en la que a veces solemos incurrir en el error es escribir, por ejemplo, esto. Los factores que influyen en la desnutrición son los económicos, sociales, culturales, etcétera. ¿Qué es etcétera? No puede haber un etcétera en nuestro trabajo. Se supone que hemos agotado toda la información accesible para poder redactar nuestra monografía. Por tanto, no es aceptable que podamos tener ese etcétera. ¿Sí? Esto durante la redacción de la monografía. No es aconsejable el uso de ejemplos para dar el conocimiento. Para poder hacer entender, como en este momento lo que les estoy utilizando la. Ahora sí, ya volvió, ¿no? La señal. Ya estamos conectados. Sí, doctora. Hola. Bien, espero que ya no tengamos problemas en este ambiente. Estoy un poco más con la antena del Wi-Fi sobre mí. Ya, lo que les decía, la objetividad en la redacción de la monografía. Debemos evitar en lo posible las palabras inútiles que en vez de ayudarnos nos complican, ¿sí? Palabras que no entendamos, siempre vayamos a revisar si corresponde el diccionario o el diccionario médico, vayamos a recurrir a aquellos para poder utilizarlos. Y ser redundante no nos ayuda para nada. Cuando escribamos los párrafos, tenemos que ver de poder utilizar la menor cantidad de palabras para poder expresar el mayor número de ideas, ¿sí? Ser lo más claros posible. Debemos usar, por ende, oraciones cortas que respeten el orden sintáctico en lo posible. Desde el mismo hecho de redactar, incluso el objetivo, hemos cuidado aquello. A ver, volvamos a leer. No, en vez de decir cómo actúan o
describir cómo actúan, no cambia ese de cómo, directamente a acción. Son palabras directas que nos permitan entender lo que se quiere decir. La redacción se la puede hacer en tiempo pasado o presente, pero las conclusiones siempre en tiempo pasado. El pronombre personal podemos utilizar ya sea en plural o en singular. Es decir, por ejemplo, nosotros consideramos que la información proporcionada por los diferentes investigadores nos llevan a corroborar la hipótesis con la que hemos partido. Cosas así. La organización de las ideas. Cada párrafo que vayamos a escribir, piensen que debe de tener un propósito de explicación, ¿sí? Deben ordenarse jerárquicamente y hemos indicado una manera en la que nos podemos ayudar u orientar de saber si estamos trabajando de manera correcta, es fijarnos siempre en nuestros objetivos específicos y ver qué nos están indicando, hacia dónde nos dirigen. Esos objetivos, como les decía, cuando habíamos explicado la parte teórica de los objetivos, nos van a dar la meta donde tenemos que llegar, nos van a indicar a dónde, hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Si nuestro camino sigue en una dirección recta o qué es lo que tenemos que hacer. Por ello, siempre fíjense en qué es lo que indica sus objetivos específicos. Ahora, debe existir una relación entre los párrafos, ¿sí? Y debe ser coherente y ordenada. Fíjense en aquello. Cuando entregan, bueno, no es en este grupo, alguna vez en algunos de los grupos entregan el documento final y se nota que algunos párrafos han sido copiados tal cual y ni siquiera han citado a los autores. Y aquello no es posible porque la sintaxis, el uso de las palabras, esa coherencia que debe haber entre párrafo y párrafo no existe. Por ello nos dicen, debe ser coherente, debe haber una lógica, debe estar ordenado y con claridad. Se debe destacar lo que se quiere enfatizar en la exposición, ¿sí? No. Ahora, ¿cómo iniciar a escribir la monografía? ¿Por dónde? Y hemos hablado bastante. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo se les ocurre? Doctora, primeramente conociendo nuestro tema. Eso, primero tenemos que saber bien nuestro tema. ¿Cuál es nuestro objetivo general? ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Estamos redundando tanto, hablando tanto sobre ello. Lo primero, pensar bien en el tema propuesto. Ya hemos pensado, hemos tenido bastante tiempo. Algunos lo han pensado, repensado, recontrapensado. Han visto la factibilidad ya casi a momento de escribir sus objetivos específicos y nuevamente han vuelto hacia atrás y para empezar. No está mal, no está del todo mal. Porque es mejor dar un paso atrás en el momento que todavía se puede, que luego nos quedemos estancados en un solo lugar, ¿sí? Lo importante es elaborar nuestros objetivos, trazar un plan de trabajo guía, sí, ya nos hemos trazado de tal manera que incluso hemos fijado fecha que hasta las primeras semanas de junio ya tienen que tener redactado su monografía y lo van a subir a la plataforma. Profundizar los conocimientos del idioma, no hay problema. Aquí además tendrían que profundizar la búsqueda de información, ya lo han realizado. Ahora nos toca escribir. Tenemos que escribir nuevamente con sencillez, claridad y con naturalidad. En el caso de ustedes, utilizar la terminología que es frecuente en el campo de la nutrición es algo natural que debe de existir en el documento. Utilizar las palabras clave con precisión, usar correctamente los signos de puntuación, lo que hace un momento decíamos, si tenemos que utilizar puntos,
tenemos que utilizar mayúsculas, tenemos que respetar esos signos de puntuación. Hay algunos signos tipográficos que también podemos utilizar y nos van a servir para hacer esa expresión de alguna idea en particular o la información de que se quiera presentar o recuperar. Por ejemplo, las comillas nos sirven para enfatizar, pero también podemos utilizarlas cuando hacemos una copia textual de la información. Coloco entre comillas, seguido de la cita bibliográfica, y aquello me indica que ha sido una copia textual. No está mal, está bien, estoy respetando los derechos del autor porque lo estoy mencionando. ¿Sí? No me estoy atribuyendo una información que no me corresponde. La letra cursiva. Por ejemplo, hay algunas de sus compañeras que están utilizando algunos alimentos como alternativas de algunas para el tratamiento de algunas patologías o hacer un tratamiento coadyuvante. En ese caso seguramente van a utilizar sus nombres genéricos y para ello se utilizan las letras cursivas. La letra versalita para hacer la abreviatura de algún término o la terminología que vamos a utilizar a lo largo de la redacción. Fíjense, por ejemplo, lipasa hormona sensible. Si algunos están trabajando con obesidad, en algún momento van a tener que hablar tal vez de la lipasa hormona sensible o tal vez durante toda la monografía y mencionar lipasa hormona sensible, ¿cuándo puede abreviarse? Esta abreviatura se la realiza con la letra versalita, que es una letra en estilo mayúscula, pero de menor tamaño. ¿Sí? Para ello se escribe primero toda la terminología, seguido de la abreviatura en primera instancia. En este momento lo que hice es escribirlas como que una al lado de otra para que ustedes puedan diferenciar lo que dice acá. Tiene un menor tamaño. ¿A qué nos referimos con las citas bibliográficas? Nos estamos refiriendo a respetar los derechos del autor, es decir, a darle esa correspondencia que merece respecto a la autoría de alguna información. Además de que nos va a permitir poner a disposición del lector o del que esté revisando la monografía el documento completo. Lo que hicimos en algún momento con algunos grupos que presentaron trabajos de grado. Les decía, fíjense el autor que corresponde y eso les va a llevar al documento original de donde ustedes van a poder recabar información. Y en algún momento decían no corresponde. En esos casos está, bueno, el trabajo, la monografía, el trabajo de grado puede ser sujeto a cuestionamiento de que no esté presentando las referencias bibliográficas que corresponden. Estas citas bibliográficas se las hacen al final del párrafo. Como ven aquí, dependiendo de las normas de redacción que utilicen, corresponde a las normas APA. Esta que está al lado derecho corresponde a las normas Vancouver y también se puede hacer como notas a pie de página, ¿sí? En las normas APA, al final del párrafo que estamos presentando la información del autor, ya sea en resumen o como copia textual, se anota el apellido seguida de una coma y del año. Eso entre paréntesis, ¿sí? Ahora, si estamos haciendo una copia textual, la información va entre comillas. En el caso de las normas Vancouver, al final del párrafo se utilizan números arábigos, ¿sí? Entre paréntesis. Esos números van a corresponder al orden en el que se le dé al autor en las referencias bibliográficas. Por ejemplo, en este párrafo que ven aquí dice 2, seguramente en lo que viene a ser las referencias bibliográficas que va al final del documento, el número 2 va a estar el nombre del autor, el nombre, si tiene un título, el nombre del autor o autores,
el título del artículo científico, el año, toda la información completa que corresponda. Ahora, hay algunos conectores que han sido propuestos desde la DICIT. Este es un material que yo lo he descargado a partir de acá, de las páginas de la DICIT, que precisamente esto es la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología de San Simón, que nos dice, hay algunos conectores bastante sencillos de utilizar durante la redacción para cuidar esa sintaxis que debe de existir, ¿sí? Entonces, si queremos indicar un orden, darle un orden en tiempo de la información que vamos a presentar, podemos utilizar cualquiera de estos conectores que nos dicen primero, segundo, antes de, finalmente. Perdón, lo que quiero hacer es verificar que siguen ahí. Sí. Estos son los conectores que podemos utilizar. Hay otros. Si queremos iniciar un texto, no sabemos cómo empezar a escribir. Podemos utilizar, por ejemplo, el término de inicialmente, o la temática que se pretende explicar en esta monografía. Entonces puedo utilizar cualquiera de estos que sí sea pertinente a lo que yo estoy trabajando. Si bien aparentemente son sinónimos, no siempre quieren indicar lo mismo dependiendo de la información que vamos a presentar. Podemos utilizar estos otros conectores dependiendo si queremos seguir adicionando algo sobre esa información, ¿sí? Asimismo, además de describir la fisiopatología de la diabetes, se describirán las terapias alternativas que se tiene para ellos. Estos son otros redactores que ustedes van a poder utilizar durante la redacción. Son los conectores de palabras. Ahora, si queremos explicar la posible causa de alguna patología, podemos también escribir esto, no solamente como causas de patología, o sea, como el causante de alguna situación que nosotros estamos trabajando en la monografía, si queremos comparar también. De todas maneras, estas diapositivas se las voy a subir al Classroom para que ustedes puedan acceder a ello y les sirva para que empiecen a escribir. Ahora, si existiese alguna información de algún experto o algún docente que tengan que les habla mucho sobre algo, pero que ustedes están buscando y no encuentran, y le preguntan a este docente y les dice, no, es mi experiencia, esto es de los años que vengo trabajando, sí, no está escrito, pueden solicitar a este docente o a este investigador, a este experto, decir, ¿puedo utilizar esa información en mi trabajo? Les dice, sí. Bueno, voy a redactar una carta en la que usted sí me autoriza a utilizar esta redacción o esta información. Entonces les dirá sí, no, o les autorizará firmando, o dependiendo de cuál vaya a ser su decisión, podrán o no utilizarlo, pero siempre tenemos que tener la autorización del autor para poder utilizar la información, ¿sí? En el caso de que no esté escrito. Si lo ha escrito, lo ha publicado, está haciendo pública esa información y además de que está su nombre ahí y se va a respetar esa su autoría, porque cuando utilicemos al final del párrafo donde vayamos a usar esa información, lo vamos a mencionar. Ahora, hay distintas normas de redacción. Están las normas de Vancouver, están las normas APA. Solo para conocimiento, estas normas, como su nombre dice, son reglas que se deben de cumplir a momento de realizar la escritura, y más que la escritura, las citas bibliográficas, las referencias bibliográficas, el orden que se va a dar cuando se haga o se presente una gráfica o un cuadro, les indica dónde va el título, cómo se coloca el título, la numeración de las páginas, incluso dónde van a ir ubicadas, si va un espacio, va un punto, va una coma.
Todo aquello se indica dentro de estas normas, que estas normas vienen escritas en 5 o 6 páginas o incluso en todo un texto. Ahora, ¿cuál ha sido la finalidad de crearse estas normas? Para que tenga una uniformidad en la presentación. En el caso de las normas Vancouver, ya hace más de 40 años, mucho más de 40 años, se había pensado que este grupo en Vancouver pensaron de que debería uniformarse la manera en la que el personal de salud hacía sus publicaciones científicas, de tal manera que todos tengan un mismo entendimiento y una forma de presentar. Hasta hace unas décadas atrás se decía que las normas Vancouver son para el personal de salud específicamente, quienes deberían de trabajar. Hoy en día no, se trabajan tanto en normas Vancouver o normas APA, con el que ustedes se sientan mucho más cómodos, trabajen con cualquiera de esas dos normas de redacción durante su monografía. No hay ningún inconveniente. Pueden trabajar con normas Vancouver o normas APA. En el caso de las citas bibliográficas, hay 3 maneras que nos dicen. Las citas bibliográficas es esta que hace mención al autor después de haber citado la información, después de haber utilizado su información. Podemos hacerlo según normas Vancouver en números arábigos o según normas APA, registrando el apellido y el año en el que ha sido publicado. Las referencias bibliográficas van a ser donde se van a registrar de manera completa los datos del autor o de los autores, el título de la publicación, años, si corresponde, páginas, la información completa de la autoría. Ahora, la bibliografía complementaria, esto va a seguir un orden alfabético, igual que en las normas APA, las referencias bibliográficas, va a seguir un orden alfabético en las referencias bibliográficas. En cambio, en las normas Vancouver no, sigue el orden de utilización de la información. El 1, por ejemplo, puede ser López, el 2 puede ser Suárez, el 4 puede ser Arce, no hay problema en esto. Es según la utilización, en el orden en el que yo he utilizado la información. En cambio, en normas APA se utiliza, se hace en función al orden alfabético. La bibliografía complementaria es aquella bibliografía que ustedes han leído, han revisado, pero no lo están utilizando en su documento. Bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes, señoritas? Dicen, ¿lo va a subir estas diapositivas al Sí. final? ¿Sí? Ah, ya, gracias, Lisen. De nada. Bien, entonces nos toca seguir buscando información, empezar a redactar los que ya tienen suficiente valoren si ya tienen esa cantidad suficiente para empezar a escribir. Mínimamente hemos dicho 25 artículos científicos para sus monografías. ¿Sí? Bien, que tengan muy buenas tardes, señoritas, buenas tardes, jóvenes.